La comunicación como un arma para la revuelta. Hoy vos decías que no alcanzaba solamente a organizarse sindicalmente, sino también a nivel político. Vos a nivel político te empezaste a organizar y viajaste a Buenos Aires cuando fue la lucha contra la reforma previsional. Si nos puedes contar cómo es que llegan ustedes hasta ahí, a esa instancia, qué es lo que sucede. Sí, desde ya desde que asumió el gobierno de Macri y los últimos años del kirchnerismo hubo un ascenso de los trabajadores, producto de una crisis económica mundial. O sea, hay una crisis económica mundial que arrancó en el 2008, donde los estados centrales como Estados Unidos subvencionaron a sectores de la industria y intentaron apaciguar o solucionar una crisis que no se solucionó. Y esa situación de crisis económica fue afectando cada vez la tasa de ganancia, entonces las empresas multinacionales empezaron a hostigar y los propios estados y el Fondo Monetario y la deuda externa empezaron a hostigar y fue un proceso de ascenso y de resistencia de los trabajadores en el último año del kirchnerismo, pero básicamente cuando arrancó el gobierno de Macri, donde fue más hostil el ataque a los trabajadores, y ese proceso de resistencia pegó un pico en las jornadas de diciembre del 2017, no solamente con la reforma previsional, sino cuando fue el encuentro de la OMC, la movilización de los movimientos sociales, el 14 de diciembre, y ahí hubo una predisposición que vino desde la periferia hacia el centro, de muchas luchas, incluso en el petróleo, en los sectores de azucareros, en el norte, ya aceiteros, o sea, en Santa Fe ya había un proceso de radicalización de los trabajadores, y que ese proceso que fue del interior, de la cuenca también de los mineros de Río Turbio, entonces ya venía un proceso desde el interior hacia el centro, y bueno, y el 18 de diciembre nosotros como partido del PCTU planteamos que había que acompañar el síntoma de los trabajadores, de enfrentar a la reforma provisional, enfrentar la reforma que iba a llevar adelante el gobierno de Macri, impulsado por el Fondo Monetario, y eso fue por eso que viajamos hacia Buenos Aires a ser parte de la movilización. O sea, ese fue el hecho central, ser parte de ese proceso que fue, también hubo varias cuestiones, o sea, los dirigentes sindicales faltaron a la cita ese día, estar en la primera línea de enfrentar a la reforma previsional. Hubo más de 200.000 personas, trabajadores ese día, pero los dirigentes no estaban. Entonces pero aún así los trabajadores se movilizaron, garantizaron un paro nacional en todo el país, se movilizaron en todo el país y en Plaza Congreso soportaron una brutal represión. Bueno, luego de ese episodio, de esa represión, ¿no? De esa lucha, luego qué sucedió? ¿Volviste a Comodoro Rivadavia? ¿Y al tiempo qué sucede con vos? No, lo que pasa es que ese día hubo una respuesta de los trabajadores a esa brutal represión de defendernos todos con lo que teníamos en la mano. Hay que recordar que esa represión generó que 5 compañeros manifestantes, trabajadores, hayan perdido la vista, significó que un compañero de CETEP haya sido atropellado por un policía en una moto, significó muchos jubilados gaseados en la cara, un montón de balas de goma, gases por todos lados, desde helicóptero tirando gases, de arriba del edificio tirando gases. Hubo un cacerolazo en repudio a la represión ese día, también fue reprimido, y eso fue básicamente un inicio de la caída del gobierno de Mauricio Macri, que venía de ganar las elecciones en octubre de ese año, había ganado las elecciones en provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner, y entonces ellos venían malentonados con el tema de las elecciones, producto de la respuesta popular, obrera y de lucha de los trabajadores. Hubo un quiebre de la clase media, producto de la brutal represión, y ese fue el inicio de la caída del gobierno, ¿no? Entonces hubo una represalia en ese sentido, en primer lugar con Sebastián Romero, pero también con un montón de imputados, y 9 meses después me detienen justamente en apoyo a otra marcha que es la de Astillero Río Santiago, un 12 de septiembre, en el marco de un paro general nacional de ATE en defensa de la soberanía naval, y nosotros planteamos la soberanía energética en ese paro. Por eso fuimos a apoyar y extender el reclamo, bueno, y ahí, después me detienen y ahí me dan todas las imputaciones como una clara persecución y un seguimiento de inteligencia, no solamente en mi persona con las cuentas de teléfono, sino con las cuentas de
redes sociales con las cuentas de correo electrónico, pero también hicieron una investigación en mi ciudad, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, para tener más informaciones sobre mi persona, y bueno, y me dar un mensaje que tarde o temprano me iban a agarrar, y fue el mensaje central que hicieron. Bueno, y ahí te detienen, por ahí que nos cuentes un poco ¿no? la experiencia de vida y de organización que viviste justamente dentro de la cárcel. Sí, ellos me detienen y bueno, me dan las imputaciones y me mandan a un penal de máxima seguridad en Marcos Paz, con un objetivo central, ¿no? O sea, dos objetivos. El primero era de que, al no encontrar a Sebastián Romero, que está prófugo, decir, bueno, no tenemos a Sebastián Romero, lo tenemos a Daniel Ruiz. Por Sebastián Romero se ofrecieron 1 millón de pesos, y junto con eso me detienen a mí por ser compañero de Sebastián Romero y lo ponen en la causa. Me ponen en un penal de Marcos Paz, donde hay como todos los penales, las cárceles de este país están sobrepobladas, porque el gobierno y el Estado ha llenado de pobres las cárceles y hay una sobrepoblación carcelaria en todos los lugares, y con mucho falta de recursos, con mucho hambre en las cárceles, y con una premisa diciendo hay 1 millón de pesos para quien da datos donde está Sebastián Romero. Me ponen en la cárcel a mí y se encargan de avisarle a todos los presos que yo conozco a Sebastián Romero y sabría dónde decirlo, como una tentación hacia los compañeros que están detenidos para que me hagan algo, cuestión que no pasó, porque independientemente de la situación que están los compañeros que quedaron detenidos por la exclusión, por la marginación, por la cuestión del Estado, hay dignidad. Entonces hay una dignidad que sobrepasa todo lo que intenta hacer el Estado con los trabajadores y los pobres. Entonces, una dignidad que no tiene el sistema judicial, ¿no? Entonces ellos se pueden vender por un puesto, se pueden vender por un puesto los diputados, cambian de voto, dan quórum, como hicieron con la reforma previsional, se cambian de bando, como Massa, que era crítico. Entonces ellos sí se pueden cambiar, pero los trabajadores y los pobres tenemos algo que se llama dignidad. Y adentro del penal de Marcos Paz, independientemente que estaba sufriendo el encierro, hubo una bronca popular de todos los presos por el tema de la sobrepoblación carcelaria, de que no había insumos como para la limpieza, la comida cada vez era menos y de menos calidad, y a partir de ahí hubo un reclamo genuino de los presos, y ahí tuve la suerte de ser partícipe de ese proceso y ayudarlos con la herramienta que uno tiene, que es lo incipiente en la organización, en la asamblea, el armar petitorios, en que ese petitorio se trabaje con la organización de derechos humanos, que todo aquel que venía a dar una solidaridad por mi situación, nosotros le presentamos el pedido de los propios compañeros dentro del penal, y eso hizo que los 13 meses que estuve detenido haya sido de mucho aprendizaje y de mucha lucha, incluso por nuestras propias reivindicaciones adentro, y eso nos fue dando fuerza, y las pequeñas conquistas que teníamos, que eran pequeñas, pero para nosotros eran muy importantes, como lograr mobiliario nuevo para la gente del salón de visita, que se pinte el pabellón, que se arreglen las duchas, que se afecte laboralmente a muchos compañeros, toda esa situación que de mejora continua y que se haga la lucha colectiva, pudo hacer sobrellevar un poco mejor la situación de encierro y de hostigamiento y la prisión injusta. La comunicación como un arma para la revuelta.